Hola, buenos días, José Ángel. Amanda, buenos días. ¿Qué tal estáis todos? Muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar esta entrevista con José Ángel Díez Sequera en este espacio que hemos creado desde el Instituto de Gestión del Cambio, Espacios en la Nube, un lugar que hemos creado precisamente para hablar con expertos de diferentes disciplinas que nos ayuden, que nos den ideas, reflexiones y conocimientos sobre la situación que estamos viviendo actualmente Ujú. y que en muchas ocasiones nos vale incluso para después, o sea, no solamente en este momento, sino, bueno, pues también hay una fase de aprendizaje en todo lo que nos está ocurriendo que luego vamos a poder poner en marcha. José Sí, Ángel Díez está, bueno, aparte que ha colaborado con nosotros ya hace un año, ya nos habló de las API organizaciones, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Eh, es ingeniero agroalimentario, tiene más de 30 años de experiencia, es experto en medicina bioreguladora y sobre todo en bioenergología. Está titulado por la Universidad de Alcalá de Henares y hoy nos va a hablar pues de eso, de un cambio de paradigma que hay en el mundo de la salud, nos va a dar algunos datos y también vamos a abordar esta nueva forma de trabajar que viene, que es la apiorganización. ¿Es correcto, José Ángel? todo correcto, efectivamente. Solamente precisar que, en efecto, estudié ingeniería agroalimentaria en la Universidad Politécnica de Madrid, de la que luego fui profesor titular durante un buen puñado de años y luego, posteriormente, me hice experto en medicina bioreguladora en el Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá. Pero no quería dejar de decir que la ingeniería la estudié en la Politécnica, que guardo mucho cariño y muy buen recuerdo de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien. Pues contigo queríamos abordar dos temas fundamentalmente. Uno, el cambio de paradigma. O sea, yo creo que ahora el tema de las terapias naturales retoma una importancia, ¿verdad? Y además Ujú. nos comentabas antes que incluso hay estudios donde ya en China se ha utilizado ahora en la actualidad, ¿no? En esta crisis de coronavirus. Sí, 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 en efecto. Bueno, si te parece, además tú has mencionado antes algo que, bueno, pues que yo guardo también con cariño, con ilusión, que fue mi intervención, la ponencia que me invitasteis a dar el año pasado en la entrega de los premios de gestión del cambio, donde traté sobre el tema de las API organizaciones y donde expuse algunas ideas que, bueno, si recuerdas a la gente le resultaron muy atractivas, ¿no? Le mostraron mucho interés. Hablamos sobre las organizaciones y se expusieron ideas que ahora, fíjate, estamos plenamente inmersos en ellas. ¿Quién nos iba a decir que iba a ocurrir esto, ¿no? ¿Cierto? Porque vosotros sois expertos en gestión del cambio, Instituto de Gestión del Cambio. eh, Veníamos hablando del cambio en los últimos años, pero veníamos hablando, si me permites la expresión, con una cierta frivolidad. Era, bueno, pues un poco como el que se iba de vacaciones a Indonesia, ¿no? Bueno, voy a ver qué es esto, a Egipto, ¿no? El misterio de las pirámides, pues mira, me voy a hacer un crucero por el Nilo, pues esto era un poco como me voy a hacer un crucero por el río del cambio, a ver qué es esto, ¿no? Pero un poco en ese plan exótico, más que frívolo, exótico es la palabra. Y bueno, la gente volvía diciendo, oye, pues muy interesante. Igual que venían de Egipto diciendo, oye, este es un viaje estupendo, pues la gente que se embarcaba en ese viaje desde el cambio decía, pues esto interesante. Pero en el común de las personas no dejaba de estar un poco en ese halo de lo exótico. Y sin embargo, fíjate, ¿quién nos iba a decir que de repente, prácticamente de un día para otro, la vida, la historia, nos iba a pegar un guantazo que nos metía de lleno en el cambio? Porque si hay algo que ahora nadie puede negar, es que todo ha cambiado, todo ha cambiado, hasta el punto de que, ¿quién te iba a decir a ti hace unos días que ibas a estar confinado en tu casa? Cuando una de las cosas que más disfrutábamos y más valoramos es nuestra libertad de movimientos. O sea, ya ha habido algo fundamental que ha cambiado de forma radical. Y además, eh, ¿qué viene detrás de todo esto? Sí. ¿Qué viene detrás de todo esto? Y a mí hay una cosa que me sorprende, y es que la mayoría de las organizaciones están ofreciendo una cierta respuesta a qué está ocurriendo en este momento, a la crisis. A mí me llegan todos los días propuestas de formación, webinar, etcétera, de cómo manejar las herramientas telemáticas, el teletrabajo, etcétera, pero no me está llegando nada para... ¿Y el día después? Porque caigamos en una cuenta. El día después es hoy.
No es el día que salgamos de aquí. El día después ya se está produciendo hoy. Esto es un poco como cuando lanzan esa pregunta de ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿No? Y la gente piensa, ¡ah, el fin del mundo! Bueno, perdón, el fin del mundo es todos los días, porque para la gente que muere cada día ha finalizado el mundo. Así es que el fin del mundo es todos los días. El fin del mundo nos aterra porque es el fin de nuestra existencia, es nuestra muerte física. Pero es que no lo olvidemos, hay millones de personas que mueren todos los días. Por lo tanto, el fin del mundo es todos los días. Entonces, inmersos en esta pandemia, inmersos en esta crisis sanitario-económica, la realidad es que el día después no es el día que el gobierno nos diga que podemos volver a salir y podemos retornar a nuestro puesto de trabajo. El día después está siendo hoy ya. Y es hoy cuando nos tenemos que preparar para ese cambio, preparar y formar para ese cambio. Oye, me encanta que expliques eso porque llevo días diciendo, como experta en gestión del cambio, que cuidado, que efectivamente estábamos en una fase de diagnóstico, un diagnóstico que estábamos en bucle porque todo el mundo no hacía más que decirnos y nosotros dábamos el diagnóstico. De hecho, ya anticipamos que el futuro era la bioorganización, que ahora explicarás 3 o 4 características para que la gente entienda qué es. Eso hace un año que ya lo estuvimos explicando en los premios, pero no avanzábamos, realmente no había un avance. Ahora se ha puesto en marcha lo que es la implantación. O sea, la gestión de cambio tiene 3 grandes fases, el diagnóstico, la implantación y la consolidación. Ahora estamos en la implantación. Y la implantación se ha hecho como lo que se llama un Big Bang, es decir, de un día para otro te has encontrado con que esto se tiene que hacer así. Como los japoneses dicen en Lean, un kaikaku, un cambio radical. Sin embargo, lo que hemos hecho es dar herramientas, o estamos dando herramientas, pero una de las cosas que no se está gestionando son las personas. Y el coronavirus no gestiona un cambio, el coronavirus expone una situación, pero el cambio lo tenemos que generar nosotros. Y aquí es donde debería de entrar toda la parte del día de hoy, como bien has dicho, ya empezar a gestionar la emoción para pasar a la consolidación. Porque si no, en el momento que entremos a los puestos de trabajo, lo que va a haber es, una vez más, los cambiofóbicos, como le llamamos nosotros, van a aprovechar, bueno, los argumentos de esto fue un paréntesis, esto fue una crisis, pero todo vuelve al origen. Y ahí va a haber un problema importante entre los cambios de mentalidad que se han producido, los que no se han producido, en fin, hay todo un choque de mentalidades que vamos a tener que gestionar, porque si no la productividad de las empresas van a caer en picadísimo. Exacto, tienes toda la razón. En realidad es, bueno, pues nos ponemos un poco el traje darwiniano, es un proceso de selección natural, en parte, ¿no? La gente que se prepare para adaptarse a una nueva época y la gente que no. Porque hay algo fundamental que no tenemos que olvidar. Y es que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y si eso es algo que ya comenzamos a vislumbrar antes de estos días, antes de esta crisis, ahora ya es que es una verdad incuestionable. Estamos en un cambio de época. Y cuando decimos, bueno, ¿cuándo va a pasar todo esto para volver a la normalidad? ¿No? Pero ¿a qué normalidad? Si es que lo que te vas a encontrar después ya es distinto de lo que había antes, ¿no? Muchas cosas han cambiado. Entonces, la pregunta es, ¿y cuando tú vuelvas a salir de casa y cuando vuelvas a tu puesto de trabajo, por llamarlo así, ¿vas a ser el de antes? No, no, porque estás en un entorno completamente diferente en muchos aspectos. Además, mira, aprovecho que Sí. tú sabes de esto, porque hay una cosa que me ronda en la cabeza. En realidad esto es como el día de la marmota, porque cuando salgamos, tampoco el coronavirus va a desaparecer. Es decir, que vamos a tener siempre el riesgo de contagio y lo que no podemos hacer es estar siempre confinados en casa, ¿no? Quizás Exacto. ahí también vamos a tener que empezar a pensar en la prevención, en cómo afrontar esta nueva situación desde el punto de vista incluso de la medicina, ¿no? Amanda, has dicho algo muy interesante y quería recordar que hace unos días en televisión Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, ¿no? Un personaje que a día de hoy todos conocemos y es interesantísimo, mencionaba algo esencial, ¿no? Decía que en las estrategias de defensa de las grandes naciones, incluida España, estaba contemplada la posibilidad de una pandemia, ¿no? Y estaba contemplada como una de las amenazas principales. Y sin embargo, cuando ha llegado, nos hemos encontrado con que algo que estaba contemplado como una de las principales amenazas, realmente nadie había previsto realmente los medios para hacerle frente. Y me estoy refiriendo no solo ya a los gobiernos, a las naciones, sino a las propias empresas, a las propias organizaciones económicas. Nadie había previsto eso. ¿Alguien había previsto que esto llegara y la posibilidad de que su personal
todo el personal estuviera preparado para afrontar sus puestos de crisis y estuviera preparado incluso para sustituir a aquellos puestos que son esenciales, porque en una organización hay puestos esenciales de primera línea y puestos que no. La gente que no es esencial está preparada para sustituir a los de primera línea que iban cayendo para que la empresa pueda mantener su actividad. Es decir, en definitiva, estamos en una sociedad que contemplaba unas amenazas para las cuales no se había preparado y además las contemplaba como unas amenazas muy importantes. Hace unos meses, como decíamos antes, hablábamos de las API organizaciones. Y ahora esto que ha sucedido, la crisis del COVID-19, nos ha metido de lleno en lo que decíamos entonces. ¿Por qué? Y nos está transformando de una forma rápida en esas API organizaciones que comentábamos. ¿Por qué? Lo primero que ha hecho ha sido confinarnos. Confinarnos en casa, nos ha sacado de nuestro entorno habitual y nos ha metido en casa. Igual que cuando llega el invierno se produce el confinamiento de las abejas en la colmena, ¿no? Y decíamos entonces que cuando esto llega y llega el frío, las abejas se meten en su colmena, rodean a la reina, porque claro, lo esencial es rodear a la reina, porque es la única ponedora, es la única hembra fértil, ¿eh? Y por lo tanto es la que garantiza la supervivencia de la colmena. Entonces todas las abejas se ponen rodeando a la reina para proporcionarle calor. Aquí, si recuerdas, los humanos utilizamos una expresión cuando vienen tiempos malos, decimos, uy, qué frío hace ahí fuera, ¿no? Pues ocurre igual, las abejas se ponen rodeando a la reina y hacen otra cosa, y es que echan a los zánganos de la colmena. Porque el zángano en esas circunstancias lo único que hace es consumir, pero no produce. Entonces echan a los zánganos. Los zánganos sí son muy útiles, al contrario, cuando llega el calor, porque no solamente se ocupan de cubrir a la reina y que sea fértil y ponga huevos, sino que se ocupan de mover el aire dentro de la colmena para mantener una temperatura estable. Eso tiene su símil también en la sociedad humana, ¿no? En las empresas humanas. Pero cuando llegan los malos tiempos, cuando llega el frío, cuando fuera está helando y hay que dar calor en la colmena y mantener caliente a la reina, a los zánganos los echan porque no producen calor, sino que lo que hacen es consumir recursos de la colmena. Pero si volvemos hacia las organizaciones, hacia esa símil hacia la que estamos yendo, hacia esa forma de organización hacia la que estamos yendo, pues hay algo que ha ocurrido de repente y que esto sí es completamente API. Nos han mandado a todos a casa. En el mejor de los casos con nuestro ordenador debajo del brazo, y ahora mismo hay millones de españoles que estamos, millones de españoles y millones por todo el mundo, que estamos trabajando, teletrabajando, ¿no? En una herramienta que además venía siendo cuestionada porque la digitalización tenía también sus detractores, etcétera, pero que ahora caemos en la cuenta de que gracias a ella seguimos trabajando, seguimos teniendo un puesto de trabajo a nivel individual, ¿ya? Que nos sigue dando unos ingresos a final de mes, y gracias a esta teleorganización mantenemos un tejido productivo y mantenemos una vida económica activa. No olvidemos, si esto no existiera, estaríamos parados por completo, y estaríamos prácticamente todos sin trabajo. Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que esa herramienta que estaba siendo tan cuestionada era tan útil que mantiene el tejido productivo y mantiene al que podamos seguir ingresando un sueldo a final de mes. Pero claro, esto ha supuesto un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque las personas dejamos de tener un contacto directo con nuestras líneas jerárquicas, que es cierto que eran líneas que se estaban aplanando cada vez más, pero es que ahora están completamente aplanadas, porque la mayoría estamos teletrabajando y gracias a una cosa que es la iniciativa propia, el pundonor, el saber hacer, la profesionalidad que parte de cada uno de nosotros. Pero ahora ya no tenemos continuamente a nuestro responsable, a nuestro líder encima de nosotros. En muchos casos, además, los líderes están ausentes porque no están sabiendo hacer frente a esta crisis. No saben qué hacer. Entonces nos encontramos en una situación de líderes ausentes. Y esa ausencia de liderazgo está siendo cubierta con la profesionalidad y con la voluntad de los trabajadores, de los técnicos, de los ejecutivos, etc. En el mundo de la abeja se habla de el espíritu de servicio. O sea, es la propia, una abeja nunca está parada. Una abeja siempre en motu propio está buscando qué hacer, qué tiene útil que pueda hacer en favor de la colmena. Y eso es algo que se está produciendo ahora en el mundo de la empresa, en este entorno de teletrabajo. Cada uno de los teletrabajadores que estamos delante de nuestro ordenador, estamos en muchos casos en un proceso de autorregulación, en un proceso de autoordenarnos nuestro trabajo, pero siendo conscientes y con un gran compromiso de qué aportación de valor estamos haciendo en cada momento, ¿no? Y sin necesidad de que tengamos a ese líder encima.
¿Esto a qué nos lleva? Aparte de esa inmersión profunda en lo que son las API organizaciones, y como yo decía hace un año en aquel evento, que será muy útil, aquellas tendrán un paso por delante y un futuro ganado las organizaciones que se estén preparando para ser API organizaciones, ¿no? Pero también nos lleva a una crisis profunda de liderazgo, no lo olvidemos. Si de repente nos hemos encontrado con que los líderes están ausentes porque no estaban preparados, no saben qué hacer, no saben cómo liderar en estas circunstancias, nos vamos hacia una crisis de liderazgo. Y eso nos lleva a un cambio muy, muy profundo, ¿no? Para el cual tenemos que trabajar, porque ese sí que es un cambio dramático. Efectivamente, de hecho, me acuerdo que estuvimos hablando que incluso a través de la bioenergología podíamos inyectar energía a los líderes porque es verdad que están pasando ahora una situación compleja, o sea, tienen una responsabilidad que no tienen las herramientas porque no se han preparado para afrontarla y bueno, pues es que tienen la necesidad de hacerse cargo de ella. Entonces, que una de las fórmulas, además de formarse, además de estar acompañados por profesionales, también esa parte física de recuperar esa energía, ¿no? Uh-huh. Y de hecho Exacto, hay una sí. manera de poder hacerlo físicamente incluso, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que en ese sentido yo soy una persona curiosa, combino dos facetas en mi vida, ¿no? Que he integrado perfectamente. Por una parte, mi parte ingenieril y mi parte ejecutiva en el mundo de las multinacionales, más de 30 años colaborando y formando parte de los departamentos de grandes organizaciones multinacionales. Y por otra parte, mi faceta de terapeuta, de profesional de la medicina natural y de profesor, ¿no? Además de medicina natural en la universidad. Y es algo que he integrado perfectamente. Bueno, pues en efecto, a día de hoy disponemos, a través de la bioenergología, de unas terapias naturales, disponemos de herramientas, de terapias, de dispositivos físicos, dispositivos médicos, que nos permiten trabajar sobre la energía de los líderes, nos permiten medir, ahora que hablamos de los KPIs, de que todo tiene que ser mensurable, pues nos permiten medir, tener un KPI, y medir en julios, en la unidad de energía que todos hemos estudiado en el bachillerato, ¿no? Pues nos permiten medir en julios cuál es la energía que tiene una persona en ese momento y cómo podemos incrementarla, ¿no? La bioenergología nos da herramientas a través de dispositivos con certificación médica de cómo podemos actuar sobre la energía de la persona para incrementarla muy rápidamente. Esto es algo que se utiliza para tratar patologías en personas que desgraciadamente pues, están sufriendo una patología, pero también se está utilizando y cada vez más para actuar sobre la energía de los líderes, para incrementarlas, sacarles rápidamente de ese bache, ¿no? Energético, de ese bache de confort, y perdón, no de confort, sino de debilidad energética, y llevarles de nuevo, hacerles una carga energética para que estén en su mejor momento para poder hacer frente a todo esto. ¿Y eso es muy difícil? ¿Cualquier persona puede optar a esa fórmula o no? Sí, sí, por supuesto, cualquier persona. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Esto se basa en el paradigma científico de la dualidad de la persona. Tenemos una parte de nuestro ser, es la parte que ha, digamos, condensado en el cuerpo que vemos y que tocamos, pero luego detrás de esto está la parte energética, que es la más importante, el 80% aproximadamente de nuestro ser. Detrás de todo esto hay toda una explicación científica muy bonita, muy interesante, que si quieres en otra ocasión pues podemos entrar sobre ella porque realmente es interesante de conocer, es muy agradable. Pero por hacer breve la cosa, efectivamente a través de dispositivos, como digo, con certificación médica basados en física cuántica, podemos actuar sobre ese 80% físico de la persona y impulsar y modificar su energía para darle realmente la carga que necesita, la carga que se ha ido agotando y la carga que necesita. Como te decía antes, lo utilizamos para tratar patologías, lo utilizamos para cargar de energía a enfermos que van a recibir tratamientos severos, desde una intervención quirúrgica hasta un tratamiento de quimioterapia, pero cada vez más se está utilizando para tratar a directivos, a ejecutivos o a empleados que tienen posiciones importantes y que necesitan contar con esa energía, realmente esa energía vital para poder hacer frente a todo esto. E insisto, estamos hablando de algo absolutamente científico. ¿Y esto, dónde podemos tener esta terapia, o no sé si se llama así, o Sí, dónde sí. podríamos hacer este ejercicio de inyección de energía?
Bueno, nosotros en España lo tenemos centralizado en mi organización, en el Real Centro Universitario, el programa Filipus del Real Centro Universitario, que es la obra fundacional de la Casa Real de Formación Universitaria, y estamos desarrollando, y más en estas circunstancias, un programa de expansión, ¿no? Bueno, pues de esto que podemos ofrecer, esta magnífica herramienta que podemos ofrecer, ¿no? Muy bien. Otro de los temas que estábamos hablando antes, para ir cerrando también la entrevista, hablábamos de, yo te contaba lo de que tenía la sensación de que me parecía que era el día de la marmota. Parecía que siempre, o sea, que no veo el final de esta situación, puesto que cuando salgamos, en el momento que existan personas con coronavirus, rápidamente podemos volver a tener esta enfermedad, con lo cual parece que, bueno, pues vamos a entrar en bucle y claro, lógicamente no podemos estar constantemente en una situación de confinamiento porque eso no tiene sentido. Y Sí. me contabas que para esto precisamente, y que de hecho en China ya se había puesto en marcha todo lo que era el ámbito de las terapias naturales, ¿no? Sí, en efecto. Dices algo muy interesante. Está ese riesgo de contagio, que no va a desaparecer, ni mucho menos en el breve plazo. De hecho, si prestáis atención a lo que dicen las autoridades, ellos dicen que no se trata tanto de que no nos contagiemos, sino como que la población se vaya contagiando poco a poco para que no colapsemos los sistemas sanitarios, ¿no? Okay. Pero ¿qué ha ocurrido? Esto es lo otro muy interesante que has mencionado. ¿Qué ha ocurrido en China y no solo en China? Lo cierto es que China ha utilizado la medicina tradicional china para tratar el COVID-19, ¿no? En buena medida. Aproximadamente entre un 80 y un 90% de los pacientes han sido tratados con medicina tradicional china. Esos hospitales que nos sorprendía que levantaban en muy poco tiempo, ¿no? En unas semanas, y ofrecían un tratamiento para miles y miles de enfermos, han utilizado fundamentalmente medicina tradicional china, ¿no? Estos son datos científicos, son los datos de la propia Organización Mundial de la Salud, de cómo han tratado allí la pandemia y cómo han conseguido controlarla de forma muy rápida. A eso añado que, por ejemplo, en India, el otro país hiperpoblado de la Tierra, 1.350 millones de habitantes, con las condiciones de vida que todos conocemos, y que, sin embargo, a día de hoy sigue teniendo un nivel de contagio muy bajo y un nivel de fallecimientos bajísimo. ¿Cómo lo están haciendo? Pues el gobierno indio tiene un ministerio, el ministerio Ayush, que está exclusivamente dedicado a la promoción de la medicina de las terapias naturales. Y este ministerio, desde el primer momento, promovió entre su población el uso de las terapias naturales para prevenir los contagios, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, yo soy colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Ayer, sin ir más lejos, desde Washington, desde Estados Unidos, recibí un mensaje, un artículo que me envió mi buen amigo el doctor Daniel Gallego de ONS en Washington, sobre cómo se pueden utilizar las terapias naturales, la medicina integrativa, para prevenir contagios. Es decir, no solamente podemos mantener distancia, no solamente podemos tener una mascarilla, sino que podemos hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de la medicina natural para prevenir esos contagios, incluyendo la ingesta, la toma de determinados preparados propios de la medicina natural. No obstante, si me permites, antes de acabar la entrevista, que no, tampoco quiero consumir mucho más tiempo, sí me gustaría decir algo, y es que el cambio es un cambio en las personas, ¿no? Es un cambio que se está produciendo en las personas. O sea, realmente para que una organización cambie, para que un país cambie, para que una época histórica cambie, lo que realmente tiene que cambiar son las personas, ¿no? Y esto enlaza con lo que hablábamos antes. Las personas tenemos una parte energética que es la fundamental en nosotros, ese 80% aproximadamente de nuestro ser, y es ahí donde podemos generar el cambio. Si nosotros actuamos sobre esa parte energética, y como comentábamos, a día de hoy tenemos herramientas que pueden actuar sobre esa parte energética, que actúan con mucha eficacia, entonces podemos ayudar a la gente a cambiar. Realmente podemos ayudar a la gente a cambiar. Esto es un conocimiento que a día de hoy manejamos en Filipus, en el Real Centro Universitario aquí en España. Es un conocimiento que se maneja en otros ámbitos también, en otras naciones, en otras universidades, y que nuestro empeño es difundir. Y nos gustaría mucho que a través de organizaciones como la vuestra, ¿no?, como el Instituto de Gestión del Cambio, que estáis volcados precisamente en esa gestión del cambio, en la promoción del cambio, pues pudiéramos colaborar para ofrecer a la realidad socioeconómica, ¿no?, pues esas herramientas de cambio que van a ser muy necesarias en las próximas semanas, en los próximos meses. Pues efectivamente, y de hecho, si me permite, vamos a dejar la entrevista aquí. Sin embargo,
me gustaría que otro día hiciésemos otra entrevista donde explicásemos pues algunos de esos tips que les podemos dar a la gente para que se cuide de forma preventiva, o sea, para poder, cuando salgamos de este confinamiento nos encontremos bien, y también para explicar con un poco más de detalle cómo podemos ayudar a las personas efectivamente a incrementar esa energía y además llevarla a esa energía positiva, porque me temo que vamos a entrar en una fase de ansiedad Sí, un sí, tanto complicada, así que todo lo que sí. podamos aprovechar el tiempo, o sea, yo tengo como, en esta época tengo la sensación de que hay que aprovechar mucho el tiempo, tanto en formarnos con herramientas nuevas como en conocer todo este tipo de herramientas que existen y que hasta ahora, bueno, pues no lo hemos utilizado, pero ahora sí que son realmente necesarias. En efecto, quedémonos con dos ideas, si te parece. Por un lado, que las emociones influyen sobre nuestra salud, y Ujú. estamos pasando unos tiempos muy emocionales que luego nos pasarán la factura correspondiente, y sobre todo con una idea, y es que tiempos diferentes requieren personas diferentes. Así es. Pues con esa frase genial nos quedamos. Darte las gracias, como siempre, por estar colaborando con el Instituto de Gestión del Cambio y traernos todas estas tendencias y novedades que son realmente útiles. Así que seguimos en contacto y nos volvemos a ver en breve para hablar de estos temas que hemos comentado. ¿Te parece? Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros, Amanda. Gracias.